La política española cada vez se parece más a una película de mafiosos de Hollywood. Cuando Vito Corleone se encarga de que la cabeza de tu caballo favorito aparezca entre tus sábanas, o cuando los Sollozzo te envían un pescado envuelto en el chaleco antibalas de Luca Brasi, la interpretación del mensaje no deja lugar a dudas. Igual que cuando Gabriel Rufián, dirigiéndose a Pedro Sánchez, le dice: tanto va el cántaro a la fuente, y ahí lo deja. Resulta que a Pedro Sánchez los separatistas y los radicales le tienen cogido por donde más le duele, por el poder. Y hoy le han querido dejar claro que no les ha gustado nada que los socialistas europeos hayan votado a favor de retirar la inmunidad de Gabriel Rufián y de sus compañeros fugados en el Parlamento Europeo. Resulta que Pedro Sánchez debe muchos favores a cambio de su permanencia y si quiere seguir en el despacho va a tener que tomar más precauciones que el capitán McCloskey cuando quedó a cenar con Michael Corleone en un restaurante del Bronx. Si no quiere acabar amortajado con un mantel de cuadros simplemente por no haber revisado que alguien hubiera escondido una pistola en los retretes, pues más vale que se ande con cuidado. Que disfruten de la película. No les voy a contar ni el final ni quién es el padrino. Simplemente les diré que hay muchos malos y que, por cierto, uno de ellos hace honor a su apellido. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 8 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla de Canal 12 y en Galicia de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo pueden sintonizar con nosotros a través de Internet y saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV. También pueden encontrarnos en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en Telegram. Y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. Pero ya saben que también tenemos nuevas aplicaciones para contactar con nosotros. Primera opción, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse la aplicación para televisores Smart TV. Una tercera opción, descargarse la aplicación de Distrito mediante el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta, descargarse la aplicación de Distrito para las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Y si quieren vernos desde los Estados Unidos de América, pueden utilizar la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil sintonizar con nosotros. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Mario Garcés. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña don Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Y don Cristiano Brown. Cristiano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer, don Javier. Gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si te identificas como espectador de Los Intocables, obtendrás un 15% de descuento. Llama al 900-730-122. Solo por llamar, las 10 primeras personas en hacerlo obtendrán gratis como obsequio este regalo, un bote de gel de aloe vera que quita todo tipo de dolores. Ya saben, Bio, respirar bien para vivir mejor. El Pleno del Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad al evadido Carles Puigdemont y también a sus compañeros de fuga, Toni Comín y Clara Ponsatí, por lo que abre la puerta a la reactivación de la euroorden para que sean entregados a España para ser juzgados. A favor de retirarles la inmunidad han votado los populares europeos, los socialistas y los liberales. Y han votado en contra los verdes y la izquierda, entre ellos los eurodiputados españoles de Podemos, Izquierda Unida, el PNV y Bildu, que son socios de Pedro Sánchez o apoyan su gobierno. Eso no quiere decir que el proceso esté ya cerrado. Es solo un primer paso, puesto que ahora los prófugos tienen la opción de interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya sea
por razones de derecho o de forma. De momento, Puigdemont, Comín y Ponsatí siguen siendo eurodiputados y siguen cobrando su sueldo, aunque perderán su escaño si acaba produciéndose su entrega a la justicia española. El Pleno de la Eurocámara ha aprobado retirar la inmunidad por mayoría absoluta tras valorar un dictamen que determina que en la demanda de la justicia española no se aprecia fumus persecutionis, es decir, que no se persigue a un parlamentario por el ejercicio de su cargo para perjudicarle políticamente, sino por criterios que se ajustan a derecho. Desde el PP, la eurodiputada Dolors Montserrat ha dicho que esto viene a demostrar que no se trata de presos políticos, como ellos dicen, sino de fugados de la justicia. Gana España, gana Europa y gana la democracia. Estamos enviando un mensaje muy claro a España y a Europa. El primer mensaje en defensa del Estado de Derecho. El segundo mensaje claro, pues el apoyo al Poder Judicial, a la independencia judicial, al trabajo de nuestros jueces y de nuestros magistrados. Y un tercer mensaje muy claro, y es que Puigdemont no es un perseguido político, Puigdemont es un fugado de la justicia. Pero Puigdemont, en su línea, asegura que esto perjudica enormemente al Parlamento Europeo y que es muy perjudicial también para la democracia en Europa. It is a sad day for European Parliament. We have lost our immunity, but the European Parliament has lost more than that. And as a result, European democracy too. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué te parece que los socios del Gobierno hayan votado en contra de retirar esta inmunidad a los fugados? Bueno, normal, ¿no? Normal y esperable. Aquí cada oveja con su pareja y cada uno con quien está. O sea, yo creo que no nos vamos a sorprender de que los socios de este gobierno sean personas que prefieren defender a un prófugo, a un delincuente, a una persona que monta golpes de Estado contra el Estado de Derecho, contra la seguridad jurídica, contra la Constitución, contra España y que comete delitos, más que previsiblemente porque hay una condena sobre todos sus compañeros, con lo cual sería complicado que sobre él no se ratificase. Además, si no quiso estar en el juicio, ya es problema suyo. Una condena en la cual se hablaba incluso de malversación, sedición, etcétera. Bueno, pues yo creo que ninguno nos vamos a sorprender porque los socios del gobierno prefieran defender a semejante delincuente antes que defender al propio país al cual supuestamente representan a través del sistema democrático. Esta votación es muy importante porque viene a demostrar que nuestros socios europeos no se creen las mentiras de los separatistas y se han dado perfecta cuenta de que si lo reclama la justicia no es por una venganza política, sino porque se ajusta a derecho. Hay que recordar, además, cronológicamente cómo surgió toda esta historia, todo este folletín en el cual parece que ha habido que ir persiguiendo a una persona que desde el primer día tenía que haber sido puesto a disposición de la justicia española, porque es que si no, tendríamos que llegar a la conclusión de que la Unión Europea es una auténtica burla. Bueno, y no me extraña que muchos hayamos llegado a esa conclusión. O sea, esta persona no llega al cargo de eurodiputado y una vez que está como eurodiputado se fabrica, crea de forma instrumental, de forma alambicada, ningún tipo de acusación contra él. No, ese no es el relato, por mucho que lo repitan los separatistas golpistas. Es justo al revés. Esta persona comete una serie de delitos, se escapa de España, se escapa de la jurisdicción, escapa a la actuación judicial de un país plenamente democrático y con garantías jurídicas plenas de un Estado de Derecho total y completo, diga lo que diga Podemos, y a partir de ahí lo que hace es precisamente utilizar la inmunidad parlamentaria del Europarlamento para cobijarse, para esconderse a la acción de la justicia. El concepto de la inmunidad parlamentaria nunca jamás surgió con esta finalidad. La inmunidad parlamentaria surge para que un diputado en el ejercicio de sus funciones con determinadas acusaciones ficticias, falsas, etcétera, no pueda ser cercenado en su actuación de defensa y representación de la gente que le ha votado. Lógicamente, ese no es el caso. Ha sido todo lo contrario. Él ha utilizado las instancias parlamentarias, y en este caso europarlamentarias, para cobijarse y esconderse de la justicia. Una justicia que representa leyes democráticas, por lo tanto, lo que está haciendo es lesionar y vulnerar esa misma democracia, porque está pisoteando el Código Penal, y el Código Penal es una ley votada por los representantes del pueblo español. Es decir, esto era una atrocidad, ha tardado mucho, por cierto, en retirarse esa inmunidad, y ya veremos lo que pasa ahora, porque tampoco tenemos unas garantías plenas de que, retirada esa inmunidad, se nos vaya a enviar para que cumpla con la condena que debe cumplir o se hagan los trámites judiciales que se tienen que hacer. Pero bueno, cuando menos el Parlamento Europeo, muy tarde, muy tarde, ha hecho una cosa que desde mi humilde opinión yo creo que debería haber planteado desde el día 1. No puede ser utilizada una instancia como el Europarlamento para encubrir, para esconder a delincuentes. Desde Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha sido muy claro y ha criticado
que, en fin, que los socialistas hayan votado a favor de retirar la inmunidad a los fugados. Ha mandado un mensaje envenenado al gobierno del PSOE, diciendo que ellos tienen el BOE y que por tanto pueden optar por vías políticas para solucionar cosas. Ha recordado que ellos, los separatistas, son imprescindibles para el gobierno y que si se hartan pueden dejarlo caer. Así lo decía. Harta. Y tanto va el cántaro a la fuente. Si siguen así, lo acabarán celebrando en sus casas y no en Moncloa. Bueno, Carlos, eso parece más claro que un mensaje siciliano, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que efectivamente el gobierno necesita a los separatistas y Gabriel Rufián necesita a Esquerra para tener un sueldo. Entonces, vamos a dejarnos de historias. Este señor dirá todas las veces que haga falta ese tipo de frases, ese tipo de amenazas, y las incumplirá todas las veces que necesite con tal de seguir teniendo el sueldo que nunca jamás habría podido ni tan siquiera soñar teniéndoselo que ganar por la vía profesional. Este señor, bueno, pues tiene el currículum que tiene, no habría ni soñado con tener más de 80.000 euros y está disfrutando de un sueldo maravilloso, siendo pues una persona con la capacidad dialéctica, con la capacidad política y moral que le vemos. Entonces, bueno, yo de las amenazas de estos señores, ellos lo tienen muy fácil. ¿Quieren hacer caer al gobierno? Pues que lo hagan caer. Que lo hagan caer. Venga, a ver si tienen narices. Si los demás, la gente que creemos en España, que creemos en un Estado de Derecho, que creemos en que toda la gente, sean políticos o no sean políticos, tienen que cumplir las leyes, estaríamos agradecidísimos de que por una vez el señor Rufián cumpla con sus famosísimas y súper tenebrosas amenazas. Que se deje de historias y que lo haga, ¿vale? Porque los demás estaríamos encantados. En España, para que la gente se haga una idea, gobierna el Partido Socialista después de que la izquierda, es decir, el socialismo más Podemos, la izquierda oficial no separatista, haya obtenido unos votos totales de unos 11 millones. La derecha, el centro derecha, obtuvo 11,2 millones, sumando Ciudadanos, PP y Vox. Bueno, la diferencia entre los dos y por lo que gobierna el Partido Socialista es porque los separatistas le regalan esa gobernabilidad. O mejor dicho, se la venden esa gobernabilidad. ¿A cambio de qué se la venden? Pues de los sueldos, por ejemplo, sueldos como el que tiene el señor Gabriel Rufián, infraestructura, apoyos, acceso a diputaciones, con lo cual obtienen todavía más fondos y más dinero para sus chiringuitos, para sus asociaciones, a cambio de darles poder en cada una de las plazas nacionalistas, País Vasco, en Navarra, en Cataluña, con el partido de Esquerra, con el partido de Gabriel Rufián. Claro, van a prescindir estos señores, Gabriel Rufián, el rey de la ética, el rey de la coherencia política, va a prescindir realmente de ese modus vivendi que se ha construido en base a ir de súper separatista y luego regalarle la gobernabilidad a alguien que él mismo dice que es centralista, pero dice que le cuesta tanto dormir con ellos, es otro de los señores del insomnio, que sin embargo está permanentemente dándoles la gobernabilidad. Que se deje ya de historias. Gente como yo estamos deseosos ya de que se convierta de verdad en pulcritud, en un separatista de verdad. ¿No quiere usted ser un separatista puro? Pues venga, adelante con los faroles y deje caer ya esta porquería de gobierno. Sí, se lo vamos a agradecer muchísimo. Pero ya se lo adelanto a todos los que nos están oyendo, no lo hará. No lo hará. Porque este señor, antes que separatista, antes que supuesto revolucionario, más bien pijoflauta, porque es una de las personas que mejor vive yendo de revolucionario, este señor no ha cogido un pico y una pala en su santísima vida. Bueno, pero independientemente de todo eso, este señor no se jugará toda esa forma de vivir a cambio de ser lo que dice ser. Ni por lo más remoto se lo va a jugar. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo, muy buena noche. Don Mario, ¿cómo lo ve usted? Bueno, es una magnífica noticia lo que ha ocurrido, sobre todo porque el imperio de la ley se ha manifestado en toda su magnitud, pero también el imperio del principio democrático, ¿no? Hay una especie de inversión permanente intelectual por parte de cierta izquierda dominante y por parte de los nacionalistas que suelen considerar que la legalidad, no solo la constitucional, sino también la legalidad penal, es una especie de chicle o es una especie de pegamento que se puede utilizar a discreción, ¿no? Hoy, por una parte, se ha demostrado que, y quiero agradecerlo a los liberales, a los populares, pero también a los socialistas, que en el Parlamento Europeo han votado en bloque para levantar la inmunidad de este señor, pero que en esa dialéctica entre impunidad e inmunidad vive la parodia nacional. Lo decía muy bien Carlos Cuesta. Es decir, España ahora mismo vive de sus contradicciones políticas eternas que son insostenibles en un país medianamente pulcro, higiénico moralmente. Es decir, Sánchez está sostenido mecánica y por los votos de los independentistas. Ahora van a escenificar una tensión, evidentemente la escenificarán, se han convertido en impostores más o menos profesionales porque efectivamente viven de esto, pero no van a romper el gobierno, como bien decía Carlos Cuesta. No les interesa. Ellos juegan a todos los planos políticos, lo cual demuestra la bajeza moral de todos ellos. La bajeza del Partido Socialista al no ser coherente y al estar siendo consolidado
y cimentado por una fuerza irredentista. 2, desde luego la falta de coherencia moral e intelectual de todo el independentismo parlamentario, que lo único que hace es vivir de las prebendas del sueldo y desde luego no buscar, como decía Carlos Cuesta, el objetivo final, que es la independencia. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que si Ramón María del Valle Inclán levantara la cabeza, pues yo creo que sería político y estaría directamente en la política activa ahora mismo, es decir, el esperpento absolutamente puro y duro. Y si estuviera cerca de la justicia y de la administración, todavía haría diabluras como la que estamos viendo. Es decir, yo creo que se ha tardado muchísimo en determinar que una persona que ha sido causada y ha sido condenada, es decir, se haya tardado tanto en tomar esta decisión. Afortunadamente es una muy buena y grata noticia que por fin, o pueda ser de alguna forma extraditado este señor. Ya veremos de qué forma y cómo y con qué negociación, que no nos vamos a enterar, vendrá este señor aquí a España para cumplir lógicamente por todo lo que ha hecho, es decir, que no es más que un golpe de Estado, es decir, nada más y nada menos. Es decir, históricamente ya tenemos las credenciales de nuestras relaciones con Bélgica y con Bruselas sobre el tema de extraditación de presos y de este tipo de cosas, y bueno, en fin, yo me alegro enormemente que afortunadamente pues se haya reconsiderado esta situación, que por supuesto que el Partido Socialista, que ahora tiene que jugar una baraja, una partida de una mano de unas cartas que están bastante complicadas, porque juega en la mesa aparte de exasesinos etarras, pues juega con gente que no juega limpio, y ahora va a tener un papelón muy grande, como antes hacía referencia a Mario. Es decir, pues el problema que tenemos ahora es que nos viene colateralmente la situación de cómo resolver este entuerto que en su momento, para que el que esté en Moncloa ahora mismo, quien está, es decir, esté habilitado para poder, pues son las personas que le han puesto ahí. Es decir, sin ir más lejos, el señor el Gabriel Rufián. Ahora, ¿cómo haces y cómo afrontas esto? Es decir, pues muy sencillo. Es decir, si aplicas realmente a la justicia, este señor tiene que ir a la cárcel ya, en el momento que lógicamente, se le detenga. ¿Vosotros creéis, digo, realmente, y sobre todo por el tema, creo que vas a abordarlo en un tema posterior en el programa que estamos, es decir, de la España del tío vivo, ¿no? ¿Crees realmente que luego se va a procesar? Y yo como abogado en ejercicio, humilde abogado en ejercicio, me puedo pronunciar sobre esto, es decir, bueno, pues se realizará con todas las garantías. No sé, entiendo que hay un Ministerio Fiscal que tampoco puedo apoyarme en él, ¿sabes? Que siempre ha sido una liana en el que, bueno, era garante de que se cumpla y el cumplimiento exacto de la justicia, pero la verdad es que en el fondo de lo que es la cuestión, me alegro muchísimo de que este señor se venga para acá y pague lógicamente por lo que realmente hizo, como otros muchos que han hecho antes y no. No, Cristiano. Bueno, a ver, que se venga para acá, pues habrá que esperar un poquito más, supongo, porque esto es un éxito del Partido Popular, del Grupo Liberal, del Grupo Socialista Europeo. Y yo, los tiempos, sinceramente, señores, con lo que estamos viviendo en Europa, el que la Comisión de Asuntos Jurídicos haya podido elevar un informe al Pleno del Parlamento Europeo, no criticaría tanto los tiempos, porque criticaría más a las personas que están utilizando a las instituciones europeas para conseguir sus fines aberrantes políticos, porque además nada de lo que relatan los independentistas tiene que ver con la verdad. Entonces, lo que hemos conseguido es que 404 eurodiputados hayan votado a favor de la verdad, porque hay personas en el Parlamento Europeo que están vendiendo mentiras sobre España, mentiras sobre que son presos políticos, que son exiliados, y entonces hoy lo que ha prevalecido en el Parlamento Europeo es la verdad de lo que son estos señores, unos fugados de la justicia española. Yo no soy muy optimista con que vayan a volver a España. Creo que hay procesos que tenemos que abordar en Europa, como armonizar la euroorden, reformar la euroorden para conseguir que funcione bien la justicia europea. Entonces, ¿tenemos deberes pendientes? Sí, pero es un éxito de los que queremos poner ante la justicia a los fugados como el señor Puigdemont. Entonces, ¿tenemos que alegrarnos? Sí. ¿Tenemos que alegrarnos que partidos estén de la mano para tratar estos temas? Sí. Y que la reforma de la euroorden la estén trabajando en el Grupo Liberal y el Grupo Popular Europeo también es una buena noticia. Yo creo que el juez Llarena sabrá lo que tiene que hacer, por supuesto no se lo voy a decir yo,
Creo que ahora mismo reactivar la euroorden puede ser preocupante porque hemos visto casos similares sin inmunidad que no han venido a España. Creo que ahora mismo lo que toca es consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la legislación europea por parte de Bélgica y, mientras tanto, los eurodiputados tienen que seguir batallando, tienen que seguir peleando en las instituciones europeas para esa reforma de esa euroorden para que sea realmente efectiva y todos confiemos en esas instituciones europeas. Yo siempre he defendido la Unión Europea. Tendrá sus tiempos, pero funciona y creo que tenemos que hoy alegrarnos todos de tener esa institución funcionando. Si me permites, Javier, primero un comentario en broma. Yo no comparto peluquero con Puigdemont, que algunos en broma siempre dicen ustedes comparten la peluquería. ¿Quién habrá sido capaz de decirte tal cosa? No, pues algún malo, algún enemigo, evidentemente. Algún maligno por ahí. He compartido algunas cosas. Me acuerdo que inauguramos la estación de Gerona cuando yo era subsecretario del Ministerio de Fomento y conocía ahí cuando él era alcalde de Gerona, pero que quede claro que no he compartido más que eso y otras cosas que son evidentemente no confesables en un programa a las 10 de la noche. No políticas, evidentemente, no políticas. En segundo lugar, quiero recordar que Pedro Sánchez prometió 3 cosas en plena campaña electoral, que fueron: nunca pactaré con Unidas Podemos, pactó con Unidas Podemos; nunca pactaré con independentistas, pactó con independentistas; y cuando pueda Puigdemont estará aquí en la cárcel, lo dijo expresamente. Bueno, ahora es la oportunidad. ¿Qué ocurre? Que como consecuencia del desarrollo de este ciclo de poder de Sánchez a lo largo de los últimos 2 años, cada vez se ha entregado más a los brazos de los independentistas, porque el tributo que ha tenido que pagar para la ostentación y mantenimiento del poder le obliga a alcanzar acuerdos con los independentistas. Ahora hay que preguntar directamente al Partido Socialista Obrero Español: ¿usted va a hacer lo posible para ejecutar la posibilidad de que Puigdemont llegue a España? Y si es así, entiendo que no va a haber ningún indulto. No sea que estemos jugando con 2 barajas, estemos jugando con la baraja de lo que es la maniobra parlamentaria europea y a la vez estemos jugando con la baraja nacional para en un momento determinado indultar a lo que ellos falazmente han llamado presos políticos. Hoy se ha demostrado que son políticos presos porque cometieron un delito. Estoy harto en el Congreso de los Diputados de repetirles a todas las personas que suben a tribuna y hacer un alegato a favor de este tipo de acción, que es delictiva. Estoy recordando, y ahora es un día para recordarlo, y es un grandísimo día, que son políticos presos y no son presos políticos. Pero además, perdona muy brevemente, que Pedro Sánchez ha engañado ya no solo a la sociedad española con sus promesas electorales, como bien decías, Mario, sino que si él tiene algún plan alternativo a todo esto, para poder conseguir este resultado de votación, tenemos que decir que la mayoría de los eurodiputados que han votado a favor pertenecen a gobiernos de países de la Unión Europea. Quiero decir que ha engañado a los gobiernos de la Unión si es que tiene otra intención distinta que ponerle las cosas difíciles a Puigdemont. Entonces, yo, como sé que los socios prioritarios del Partido Socialista suelen ser Esquerra, realmente no sé al final la estrategia esta hacia dónde nos va a llevar, pero que le gusta jugar con el independentismo para garantizarse el poder, eso está claro. A ver, hay una cosa que habéis dicho ambos, es decir, y yo creo que está claro, el gobierno está en deuda ahora con los separatistas. Es decir, ha empezado a jugar una baraja, una mano de cartas, en la que ha tomado una posición el gobierno y, por supuesto, él ha tenido que maniobrar en este sentido y creo que acertadamente, y por lo menos para el grupo socialista del Europarlamento, bueno, pues llegar a esta condición fenomenal. Hay otra cuestión que a mí me sorprende y sobre todo mucho es que los jueces en Europa sepan más que los nuestros aquí. Yo entiendo que a lo mejor están más capacitados o tienen mayor capacidad para poder dirimir ciertas cosas que a lo mejor afectan directamente al Estado español. Yo creo que ante una situación así, sobre todo en la cuestión política, el gobierno ahora mismo tiene que mover una ficha importantísima, sobre a partir de ahora qué va a hacer. A partir de ahora va a tener que tomar una decisión que va a ser tan importante como decir: señores, ustedes se van a la cárcel porque ustedes son fugados de la justicia española y van a tener que ir a la cárcel. O bien, por el contrario, jugar el que yo creo, vamos, que por supuesto, porque no es la primera vez que Pedro Sánchez lo hace, el utilizar esa carta que tiene siempre en la manga, que hace malabares. Ya lo han dicho infinitamente políticos y gente que ha estado alrededor de él, que ni él mismo muchas veces se cree las cosas que él dice.
Es decir, no es que se las cree porque las dice y las lleva de facto, pero lógicamente luego no las lleva a ejecución. Pues ¿por qué? Pues muy sencillo, porque tiene otro tipo de movimientos que no se ven y que luego los ejecuta, como hemos visto en las elecciones vascas, en las elecciones catalanas y demás. En este caso yo creo que muy claramente ahora mismo el gobierno está en deuda, no sabemos qué ficha va a mover ahora. No sé si lo decía Cristian o lo decía Mario, en el caso de que en el momento, cuando llegue el caso oportuno de que se extradite a este fugado de la justicia española, pues veremos qué cartas toman el asunto para poder continuar lo que tiene ahora mismo el establishment. Luego hablaremos de ese carrusel de mentiras en el que se ha convertido la política española. Ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos para hablar de esos ecos que quedan todavía de las celebraciones de ayer del 8M. Lo que ha quedado en el ambiente después de las escasas manifestaciones de ayer es hacia dónde va el feminismo actual, a juzgar por lo que está haciendo la ministra de Igualdad, Irene Montero, está yendo hacia el abismo. Las feministas de izquierdas están en contra de ella, incluso las feministas de su propio partido, de Podemos. Lleva algo más de un año como ministra y no ha conseguido sacar adelante ni una sola iniciativa, y su famosa ley estrella, la ley de libertad sexual del solo sí es sí, resulta que se estrella contra un montón de mujeres juristas que dicen que no se sostiene y que es un panfleto ideológico. Pausa y les contamos. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina.
En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. Permítanme que les muestre la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la joya de una reina que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del planeta. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y siéntete como una reina. Mujeres juristas, todas ellas con importantes cargos directivos, enmiendan el proyecto penal del solo sí es sí de la ministra de Igualdad con un demoledor catálogo de argumentos y leyes. El Consejo General del Poder Judicial ha censurado en un reciente informe la reforma del Código Penal que propone la ministra Irene Montero para modificar los delitos contra la libertad sexual. En una decisión unánime, vocales progresistas y conservadoras del órgano del gobierno de los jueces han criticado con dureza la base del borrador de la ley del solo sí es sí, elaborado por el Departamento de Igualdad. En un pulcro trabajo de documentación, la periodista María Jamardo ha elaborado un informe para Es Diario recabando las precisiones de diversas mujeres como María Jesús del Barco, decano de los jueces de Madrid, la fiscal Cristina de Cheus, la magistrada Natalia Velilla, la abogada penalista Bárbara Arroyo o la juez Teresa Puchol. Ellas, con todo su conocimiento jurídico, han analizado los errores más alarmantes y las incorrecciones más flagrantes de una norma innecesaria porque, según dicen, nuestro ordenamiento ya regula y castiga desde 1995 las relaciones sexuales no consentidas. Tenemos comunicación con María Jamardo, periodista de Es Diario y autora de este interesante informe. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este revelador trabajo periodístico, ¿eh? Bueno, tocaba, ¿no? Yo creo que era necesario, dadas las circunstancias y sobre todo tan próximos al 8M, hacer algo de este tipo, un poco más elaborado de lo que es la información diaria sobre tribunales, pero que yo creo que es bastante clarificador de cara, sobre todo a la sociedad, que es en definitiva la que va a ser objeto de esas leyes que se aprueban en el Parlamento y entre ellas la que ha propuesto la ministra Irene Montero. Y dinos, ¿cuáles son los puntos fundamentales en el que todas las mujeres juristas coinciden a la hora de desautorizar este proyecto de ley de Irene Montero? Bueno, coinciden en esencia con los argumentos que ha expuesto el Consejo General del Poder Judicial, que, como bien has dicho, está integrado por vocales progresistas y conservadores, por hombres y mujeres, que no avalan este texto y que consideran que esta ley es innecesaria y sobre todo no responde a una técnica legislativa ni de calidad ni oportuna para la materia que trata. Obvia varias cuestiones importantes y la primera de ellas es que da a entender o a confusión como si en España la violación, lo que ella caracteriza o denomina violación, que en realidad es la agresión sexual, no estuviese castigado ya en nuestro ordenamiento cuando cualquier relación sexual no consentida en España está castigada ya desde hace muchísimos años y además, algo en lo que coinciden todas ellas, es que está graduada. Es decir, que a mayor gravedad de los hechos, mayor pena o mayor sanción,
Lo que pretende ahora mismo la ministra de Igualdad es hacer tabla rasa, llamar a cualquier relación no consentida violación y que las penas entonces sean homogéneas, porque, y pongo un ejemplo que me han puesto varias de ellas, si se refiere al tema del robo y hablamos de que el robo es un hurto agravado, es decir, cuando alguien toma no suyo y media fuerza o intimidación, ¿cómo podemos pretender que en esa misma situación en la que alguien es forzada a tener una relación consentida y ha habido violencia o golpes previos, tenga el mismo castigo que en aquellos casos en los que no ha habido esa fuerza ejercida sobre la víctima, en los que ha habido pues, drogas o otro tipo de violencia? Parece poco coherente y parece que quien habla y quien propone no tiene mucha idea de cómo está el ordenamiento español en este momento, ni muchísimo menos cómo se regulan estos delitos contra la libertad sexual en el Código Penal. Está claro que no tienen ni idea de lo que dice el Código Penal, como que efectivamente, como tú bien dices, ya contempla este tipo de delitos de agresiones sexuales. Pero es que tiene cosas incluso peores, porque tira por tierra la presunción de inocencia. Bueno, es una de las cuestiones. Irene Montero insiste muchísimo en que las víctimas de violación, como ella dice, tienen que ser creídas sí o sí solo por el hecho de denunciar esa violación. Y olvida que estamos en un Estado de Derecho donde todos somos inocentes hasta que alguien demuestre lo contrario y, por lo tanto, cuando alguien denuncia un delito, sea ese, sea un robo, sea una estafa, sea cualquier tipo de delito, tiene que demostrar que ese delito se ha producido. No podemos únicamente creer en una palabra que puede ser una versión, que puede estar motivada por razones espurias, que puede no sostenerse a lo largo del tiempo, que puede entrar en contradicciones. De ahí que seamos tan garantistas en España, donde, por cierto, somos uno de los países europeos que tenemos unas penas más altas y todavía más acusadas que el resto de los países de nuestro entorno para este tipo de delitos. Que una mujer llegue a una comisaría a denunciar que ha sido agredida sexualmente no puede bastar para condenar a aquel que señala o a quien señale como autor de ese delito, tiene que acreditarlo. Es cierto que la prueba es complicada en este tipo de delitos que en muchas ocasiones se producen en la intimidad, pero por eso mismo insisten juezas, magistradas, abogadas penalistas en la importancia de que esa mujer mantenga su versión durante un tiempo, que sea creíble, que la aporte con otro tipo de datos o de referencias y, efectivamente, cuando hay, además, cualquier mínima duda de que el que ha sido señalado como posible autor o agresor de ese delito no es suficientemente contrastado por parte de la víctima, el indubio pro reo funciona para cualquier acusado de cualquier delito en España, si hay duda, a favor de reo. Lo que pretende la señora Irene Montero es que a partir de ahora cualquier hombre que sea señalado, porque por cierto, para ella solo son víctimas de delitos contra la libertad sexual mujeres, no hay hombres que puedan ser agredidos por sus parejas del mismo sexo o de distinto sexo, pues es el que tiene que demostrar que no ha hecho lo que dicen que ha hecho y demostrar que es inocente, como si eso ya no se le presumiese por el mero hecho de ser un ciudadano español, libre, mayor de edad y reconocido constitucionalmente este derecho. Es un derecho fundamental. Efectivamente, pero como bien dices, es que para colmo se invierte la carga de la prueba. Si ya nos has dicho que todo tipo de pruebas en estas relaciones, que generalmente se desarrollan en la intimidad de dos personas, son muy difíciles, peor todavía es que, bueno, que se considere que en vez de ser la mujer agredida la que tiene que demostrar que ha sido atacada por el hombre, es el hombre acusado el que tiene que demostrar que no se ha salido de la ley. Es muy complicado. Bueno, es absurdo, es una probatio diabólica, lo que llaman los juristas una prueba absolutamente imposible. Y me ponen dos ejemplos, además muy gráficos, que yo creo que todos los espectadores o cualquiera que nos escuche puede entender. Imaginemos una persona que llega con todo tipo de signos físicos, de restos biológicos en su cuerpo, acusando a alguien de haber abusado o de haberla agredido sexualmente, con marcas en sus muñecas, insisto, con restos biológicos, con cualquier apariencia de que efectivamente se ha podido producir ese delito, y llamamos a declarar a ese acusado y efectivamente reconoce que ha tenido relaciones, que han sido plenas, en qué han consistido, y demuestra con testigos, con grabaciones de ese día o otras relaciones, que es que a ambos les gusta practicar un tipo de sexo o de relación íntima muy concreto, y que por lo tanto de ahí las marcas y demás, pero que ha sido consentido. En ese caso no hay violación, en ese caso no hay agresión sexual, y sin embargo
sí se pueden dar casos en los que la víctima llegue y aparentemente no haya ni fisuras, ni restos, ni marcas, ni nada que apunte a que ha podido existir, pero sí después en análisis posteriores pues se puede comprobar que ha habido unas drogas que han mermado la capacidad de la víctima, que efectivamente el acusado entra en contradicciones, que no es capaz de situarse en una escena distinta de la que hace la víctima. Es decir, es un proceso garantista por el bien de la víctima y por el bien del acusado o del inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo que si nos cargamos esta presunción de inocencia, si nos cargamos el indubio pro reo, si nos cargamos la carga de la prueba, evidentemente estamos entrando en un riesgo muy, muy delicado para cualquier Estado de Derecho y sobre todo que abre la vía que cualquier día el delito que esté en el punto de mira de los poderes públicos sea otro y que todos seamos acusados con toda ligereza porque alguien nos tiene manía o porque alguien no ha quedado satisfecho de una relación que hemos tenido. Esto no puede permitirse. María, es importante el trabajo que has hecho, puesto que reúnes una serie de testimonios que son, primero, de mujeres, no pueden ser acusadas de machista; segundo, de todo el espectro ideológico, con lo cual no puede ser ideologizado; y tercero, son juristas, con lo cual nadie puede decir que sean ignorantes a este respecto. Y todos, al parecer, coinciden en determinar que el texto de Irene Montero es un panfleto ideológico, ¿no? Bueno, hay algunas que son bastante contundentes, hablan sobre todo de la exposición de motivos, que es un poco la que inspira la explicación o el desarrollo de toda ley. Son muy críticas, efectivamente, porque hablan además de lo que es la técnica Montero, que no es más que decir cosas que no significan nada. Si ese es el valor que tiene esta ley o si realmente todas ellas entienden que esa ley orgánica ni está madura, ni es rigurosa, ni cumple los requisitos necesarios. Por cierto, todas me abren un paréntesis importante que no querría dejar pasar la ocasión de reiterar, que es que exige que aquellos que traten a las víctimas denunciantes de delitos contra la libertad sexual tengan formación específica. Ya hay juzgados hace años de formación específica en este tipo de delitos, ya hay en todas las comisarías de España oficiales, policías especializados y sensibilizados con este tipo de delitos, ya hay jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios públicos especializados en todo este tipo de delitos y, por supuesto, el estatuto de la víctima del delito que existe en España protege ya la condición de víctima por el mero hecho de haber sido víctima o de considerarse a alguien víctima de un delito, lo que no significa, insisto, en que no se tenga que acreditar y que probar que ese delito ha sucedido, pero sobre todo destacar que ya todos los efectivos que tenemos y los operadores jurídicos disponen de formación, de sensibilización para evitar esa doble victimización de la que habla Irene Montero, que ya hace años que se cuida y que se protege. María Jamardo, periodista de Tribunales de Es Diario, enhorabuena por ese trabajo y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Pues mal, muy mal, es evidente. A ver, lo decía y lo refería antes la periodista La Vicente. Es decir, hay un ataque directo contra la presunción de inocencia y sobre todo porque yo creo que hay una cosa que es máxima, sobre todo en el plantel de la situación política y económica que tenemos judicial en España, que ante el desconocimiento, como he dicho antes, yo soy un humilde abogado, pero tengo casualmente pues bueno, pues el mal vicio de leer, ¿no? De leer, y aunque no sea especialista en derecho penal, te voy a decir exactamente la diferencia que hay entre el abuso y la agresión sexual, que creo que deben saber todos tus televidentes. La diferencia, hay una cosa que es básica y es única nada más. Como bien decía la periodista, lo importante es que esté probado lo que se vaya a juzgar. Si no son hechos probados, no se puede juzgar. En España no se permite juzgar la presunción de cualquier tipo de delito si no está probado. Entonces, con lo cual la diferencia está, artículo 181 del Código Penal dice claramente: el que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona será castigado como responsable de abuso sexual. La diferencia, es decir, la diferencia es la agresión. Por eso antes cuando decía la periodista sobre el tema de si ven vestigios y demás, a ver, nuestro sistema judicial está preparado lastimosamente, ya, porque hemos tenido que tardar muchísimo, y han sido condenados muchísimas personas que han sido inocentes, sabes, que se han visto inmersos en situaciones así, sabes, que han sido malévolamente denunciados.
disponemos de un servicio de peritaje judicial, creo que está de los más avanzados, como bien decía. Es decir, ahora mismo a cualquier perito judicial de Plaza Castilla, de cualquier tal, ya no le dan, es decir, ya no le dan cualquiera decir, no, es que este señor me ha pegado, usted, vamos a ver, me ha pegado, dígame usted más cosas. O sea, es decir, no es fácil ahora mismo darlo por hecho que cualquier tipo de vestigio que pueda suponer una agresión sea una agresión. Lo primero porque también, como bien ha referido, independiente de la tentación o de las orientaciones sexuales de cada uno, ¿sabes? Cada uno le gusta disfrutar el sexo de una forma y distinta, es decir, y sobre todo porque ahí existe una libertad. Dicho esto, yo creo que queda más que claro cuál es la orientación o sobre todo la significación que quiere dar esta ley, ¿sabes?, a esto. Es decir, todavía estrangular más la posición que tiene muchas veces, porque no solo existe la agresión o en el caso del abuso, en el caso de la mujer, no se abusan a abuelitos en las residencias de ancianos, no se abusa de los niños, no existe abuso también de los hombres en las relaciones. Es un ataque constante y aparte que se abusa, o sea, se utiliza esto igual como acicate y el gobierno directamente contra Vox, es decir, como si nosotros fuéramos, como si Vox fuera literalmente como un espectador de lujo, como diciendo, a nosotros nos gusta ser el macho dominante en una relación. Mire usted, no, a lo mejor quizá es el partido que más defiende esto, más defiende, lógicamente, la posición de la mujer y de la situación que hay. No, que no quiere decir nada, ni la orientación religiosa, ni la orientación social que tiene para este tipo de avatares. Pero, te he dicho jurídicamente, y digo de una forma legal, es decir, la diferencia que hay. Y hoy, gracias a Dios, y por muchos de los que han sufrido y han padecido esta lacra, ¿sabes?, de este tipo de situación social, es decir, podemos distinguir realmente de lo que es una agresión. Yo no lo vivo porque yo no lo ejerzo en este tipo de esta rama del derecho, pero sí que he convivido con muchas personas que han padecido esto. Entonces, con lo cual, hoy día sí que tenemos los medios para poder saber realmente si realmente ha sido una agresión o si realmente ha sido consentido, pero como víctima de a lo mejor de un renuncio, de cualquier tipo de riña o bronca entre las partes, pues conlleva a la denuncia. Mario. Bueno, yo me siento muy concernido porque he sido secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que el daño que está haciendo a la causa de la igualdad Irene Montero es irreparable, irreparable. Si cogemos los grandes indicadores de los organismos internacionales en materia de igualdad, desde que Irene Montero es ministra, España ha caído 10 puntos dentro del ranking general de países en materia de igualdad. Estamos hablando de estándares internacionales validados por Naciones Unidas. A partir de ahí, esta ley parte de dos principios que son absolutamente anticonstitucionales e inmorales. En primer lugar, el principio del sí es sí. Que esto recuerdo un debate que hubo en plena campaña donde a Cayetana Álvarez de Toledo se le censuró el cuestionar precisamente la actitud de Irene Montero y de otras defensoras, incluso del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a ver, el consentimiento en el acto sexual es un consentimiento que se tiene que ofrecer, evidentemente, y se puede ofrecer de manera expresa o de otro tipo. El acto volitivo de hacer fornicio es un acto que de toda la vida, desde el derecho romano y en todos los sistemas punitivos que ha habido en el mundo, se manifiesta de una manera determinada. Que llevemos al extremo de una afirmación casi al segundo del sí, 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 es algo contra natura. Porque evidentemente si una mujer en medio de un acto sexual de pronto quiere parar, evidentemente es una violación. Pero es que eso ya está modulado en el Código Penal. Lo decía muy bien Fernando, eso ya existe en el Código Penal. Las modulaciones en las violaciones existen. Y el consentimiento es un acto volitivo de una persona de voluntad plena para poder desarrollar un acto o no un acto sexual. Y eso ya está regulado. Y dos, lo que es más grave, y lo tienes además en pantalla detrás, que lo he visto desde el primer momento, el famoso lema, hermana, yo sí te creo. Este es el lema del movimiento feminista, que es una verdadera barbaridad intelectual y moral, que es lo mismo que decir, si una mujer le dice a otra, yo he sido violada, te creo porque eres mujer. Yo he sido secretario de Estado de Igualdad, insisto, se podrá opinar, hay Vox y el PP evidentemente tenemos diferencias, pero lo que nunca he estado de acuerdo es con esa afirmación, porque es contraria a la razón, es inquisitorial, es anterior a la Ilustración, es decir, la verdad tiene que imponerse en todo caso. Y por supuesto que hay zonas de sombra,
Las zonas de sombra, y lo decía muy bien la periodista, tienen lugar, por ejemplo, cuando la violencia se produce intramuros. Cuando la violencia se produce intramuros y no hay prueba, y es verdad que ahora mismo, y lo hemos hecho muchos protocolos, hicimos en su momento para que la policía y los juzgados identificaran si es verdad o no la declaración correspondiente del denunciante, es verdad que muchas veces no se puede saber. O sea, estamos ante una situación de sombra que exige mucha prueba. Lo que no puede haber es una presunción juris et de jure, no puede haber una presunción plena y absoluta, dando la razón a quien está denunciando, que es el famoso principio que dijo ella el otro día. Sí. Es que el denunciante siempre tiene la razón en un robo. Yo lo dije, además se viralizó mi tuit. Si el denunciante tiene la razón en el robo, quien te ha denunciado por el robo de fondos públicos para pagar la nanita también tiene razón. También lo tiene. Vamos a tener aquí razón todo el mundo que denuncia. Claro que no tiene razón y que habrá que probarlo. Ese es el método precisamente contradictorio del derecho que también... Se cargan la presunción de inocencia, perdón. Pero yo creo que el error es cuando entramos en un debate jurídico de un problema que tiene sombras y todos queremos resolver, cuando competimos con la propaganda. Es decir, hay unos que han decidido que hay una serie de casos que a todos nos han llamado la atención en nuestro país y que nos duelen y que nos preocupan y que, por supuesto, estamos todos en contra de los abusos y las agresiones sexuales. Cuando alguien decide hacer de una agresión sexual propaganda política, es donde tenemos un problema. Porque todos queremos solucionarlo y ver la mejor manera posible y dar garantías jurídicas y que todos, cuando vayamos a un tribunal, confiemos en el sistema, es decir, confiemos en nuestra justicia. Ahora mismo, yo me cojo... No he podido ver el reportaje de María Jamardo, pero me cojo el informe del Consejo General del Poder Judicial y, oye, saben más de leyes que yo y han puesto ahí una serie de cosas y que el consentimiento está ya recogido en el Código Penal. No hace falta ya saberse el Código Penal, con verlo también en el informe del Consejo General del Poder Judicial también lo destacan. Es decir, tenemos una dificultad probatoria sobre estos temas y es lo que está encima de la mesa. Yo, por supuesto, sé que es un drama. Cuando estamos hablando de situaciones muy concretas, son dramáticas para las personas que lo han vivido y han vivido delitos que habrán sido juzgados o han faltado pruebas y estarán ahora mismo pues que les duele que no aceptemos todos la ley Montero tal cual sale, incluso con su exposición de motivos que se comentó anteriormente. Pero yo lo que pienso es, ¿qué daño hacen las personas que deciden hacer política de propaganda a ese tipo de personas también? Porque le crean falsas esperanzas, porque no es fácil resolverlo todo con la legislación, no es fácil crear una ley para resolver absolutamente todo, y lo están haciendo con las mujeres, y lo están haciendo con las transexuales, y lo están haciendo con todos los colectivos que creen que la izquierda puede defender mejor sus derechos. Yo confío, además tengo mentalidad progresista y nunca lo he dicho, que nosotros podemos progresar y ganar mucho respecto a lo que tenemos actualmente en nuestra legislación. Pero lo que no podemos hacer es un debate propagandístico, porque al final no beneficia ni a los colectivos LGTBI, ni a las mujeres, ni a nadie. Porque hay personas que saben muy bien manipular el lenguaje, pervertirlo, como Irene Montero, para arrimar el ascua a su sardina. Y ahí Podemos, sinceramente, al final está haciendo un flaco favor a las mujeres, a las trans, porque ayer, 8 de marzo, había un debate en todos los medios con las transexuales, pero no para vamos a conseguir más derechos, vamos a ver cómo hacemos la ley trans mejor, no, porque había como una especie de, no sé, confrontación entre mujeres y transexuales, cosa que deberíamos de pensar en vamos a unir para conseguir lo mejor hacia el futuro, y yo lo que veía era mucho debate entre una cosa y otra. Cristiano, que es una confrontación gregaria y partidista. Por eso lo he vivido yo. El movimiento feminista está muy lastrado desde el punto de vista de la atracción por parte de la izquierda española. Y ese movimiento feminista hay que distinguir el útil y el inútil, que evidentemente hay que distinguirlo. A partir de ahí, que entre ellas hayan discutido, pero ojo, discutan por bandos partidistas, demuestra los intereses reales que hay detrás de esto. Yo creo que hay un manifiesto, y sobre todo, lo has dicho tú, lo has clavado. O sea, cuando se utiliza, y sobre todo este tipo de situación, que además que la acera yo creo que situaciones en las que muchas veces se ven inmersos un montón de personas en nuestra población, en nuestros ciudadanos, es decir, quién no está en un problema familiar o en un problema con una determinada relación y escucha, y sobre todo graves problemas, ¿no? Es decir, con lo cual afecta a cualquier persona, nos puede afectar a cualquier persona. Pero ¿por qué nadie se comenta y por qué nadie ha comentado a raíz de la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la sentencia de la Arandina? Yo no soy mucho de fútbol, pero sí que sé de leer de estas cosas porque me dedico a ello. Y
Concho, nadie ha comentado sobre la nueva sentencia que ha rebajado las penas a los 3 jugadores de la Arandina, precisamente porque no hubo agresión sexual, sino hubo abuso, es decir, se considera abuso, pero siempre y cuando desde el punto de vista hay consentimiento expreso de la menor que accedió de motu propio a subir a casa de los jugadores donde ellos vivían. Es decir, no solo eso, sino que yo que tuve acceso a esos autos pude contemplar, lógicamente no a esta última sentencia que revoca la anterior, sobre la rebaja de las penas atribuidas a los condenados, pero sí una manifiesta, decir que yo que lo he visto, decir la menor de forma meridiana y expresa iba a casa de los jugadores porque quería, entre otras cosas, hacerse fotos o tener o mantener cualquier tipo de relación sexual con ellos. No estoy hablando de agresión, digo de relación sexual en el sentido de penetración, ¿vale? Sino relación con cualquiera de ellos, concretamente con uno de ellos, y como está en los autos, si es que consta en los autos, y hay testigos, que es que era todos los días permanentemente llamando el telefonillo para subir. Es decir, ¿dónde está o dónde empieza, como tú bien has dicho, el elemento volitivo que además que distingue entre la culpa y el dolo? Es decir, el elemento volitivo muchas veces es decir, querer agredir o de vistas en un momento dado, decir, yo salgo a la calle sin intención de matar, pero de repente me ofusco, me veo en una reyerta y mato a alguien. Hay elemento político, por supuesto, está claro, no existe. Yo no he salido con la condición de ir a matar a nadie. En una agresión sexual igual. Es decir, hay gente que está enferma de esto. Está enferma y, de hecho, los violadores o los abusadores, digo, de menores y demás, deberían estar, no solo eso, sino en el trullo toda la vida. Todo lo que le dé su vida. Y me atrevería a decir otras cosas un poco más serias, pero bueno, me tildarían a mí. Se modificó el Código Penal para que hubiera prisión permanente revisable. Claro, pero es que no en mi época, cuando estábamos todos pero querido Mario, es decir, tú sabes que cualquier tipo de este cuadro clínico, porque además es psicoclínico, no he tenido acceso a muchos de ellos. No tiene solución. No tiene solución de decir, no, mire, es que usted toma. Si usted no toma la pastilla, usted mañana dentro de 2 días va a hacer lo mismo. Y estoy hablando de agresiones sexuales porque utilizan ya no solo la intimidación, sino la violencia física para agredir sexualmente. En el caso de la Arandina, nadie ha comentado esto. No importa. Salió la nueva sentencia en marzo de este año. En marzo del año pasado, perdón. Nadie ha comentado, es decir, esto, ¿no? O sea, se hablaba de que la agresión. Mire usted, no todo es agresión y no todo es abuso. Y luego hay que reconocer que en los últimos 40 años las prácticas sexuales en España han cambiado muchísimo. O sea, antes, y perdóname, ya es 1 hora a las 11 que podemos hablar de estas cosas. Se puede hablar, no hay ningún problema. Si nos deja el director, con la debida prudencia. Con la debida prudencia, pero se puede hablar. Hemos pasado del misionero a todo tipo de prácticas. No en mi caso, que yo soy muy convencional y me he retirado, ¿no? Pero lo cierto y seguro es que existen muchísimas prácticas diferentes. Antes, lo lógico es que fueran 2 personas, sigue siendo lo lógico, pero es que ahora en el caso puede haber que sean 3, 4, donde tienen que manifestar su consentimiento, y no por el hecho de que sean 3 hombres y una mujer hay un abuso, porque la mujer puede consentir querer tener relaciones simultáneamente con 3 hombres. El problema es determinar el límite. Efectivamente. El problema es determinar el límite en una relación consentida. Y no solo eso, y el problema es establecer, como usted decía antes, que haya habido ese consentimiento. Sobre todo porque este tipo de legislación obliga a establecer un contrato. Correcto. Es decir, ahora para mantener una relación íntima con una persona hay que firmar un contrato, y además ante notario para que dé fe que es auténtico, en el que se especifica hasta dónde vamos a llegar cada una de las partes. Terrible. Si no es así, claro, ¿dónde dejamos la relación humana? Las relaciones sexuales son una cosa íntima entre 2 personas, en el que no hay un testigo que da fe de cuál es el consentimiento. ¿Cómo se establece eso? No, también mencionaba Fernando el tema de... Tendrá su explicación por parte de la señora Montero, pero querer unificar abuso y agresión cuando haya conductas menos, digamos... ortodoxas, habituales... Claro, ¿cómo vas a poder ponerle una pena como juez? Al final, el juez también se tiene que preocupar en la legislación que se está trabajando, ¿no?, en poder aplicarla correctamente el día de mañana. Pero si solo tiene que... A ver, el juez puede interpretar, porque para eso está facultado, para interpretar un precepto y en base a eso y a lo que él estime, porque la sana crítica para eso está, y el 348 y siguiente del tal le facultan para poder tener esa crítica y saber hasta dónde puede llegar, y en función de la prueba practicada delimitar si existe abuso o no existe abuso. Es decir, el problema está en que cuando tú practicas la prueba, querido Cristiano, ¿dónde está la razón? Porque son elementos completamente de la esfera interna de cada persona. En una relación, claro, por supuesto, a la que se siente agredida, a la que se siente abusada, va a decir que ha sido abusada.
Claro, pero la carga de la prueba, ¿quién la tiene aquí, Majo? Si me permitís, Claro. este fin de semana estuve viendo, 35 años después, 5 horas con Mario. Yo me aguanto todos los días, pero fui a ver a la gran Lola Herrera, verla 35 años Buenísimo. después. Y hay un momento del monólogo maravilloso, que es cuando ella relata cómo se escapa con Antonio, el vecino, cómo para el coche, cómo le pasa la mano por detrás, cómo la besa y le dice a Mario, a su marido muerto, le dice, yo no quería, pero en un momento determinado ya no pude más. Es que claro, el consentimiento, el momento, de verdad exige una prueba. Y esa prueba es la voluntad de cada uno. Es verdad que en la intimidad la expresión de la prueba depende de cada uno, porque del no suele límite haber de cada testigos, uno, es en la esfera y eso personal. efectivamente requiere un conjunto de pruebas donde cada vez están más desarrollados los métodos periciales psicológicos para determinar realmente si realmente, se dice la verdad o no se dice la verdad. Es un tema muy delicado, porque es intolerable que un hombre fuerce a una mujer a prácticas sexuales que ella no desea. Por supuesto. Pero es que tampoco es condenable que si ella mantiene relaciones sexuales y después se arrepiente de haberlo hecho, lo convierta en una acusación contra él de haberla forzado. Claro, pero esto está facultando, aparte de cargarse la presunción de inocencia en este sentido y en este tipo de delitos, o sea, lo que pone ahí, que yo ni me había fijado, pero que es aberrante, o sea, yo te creo por ser mi hermana, es que es alucinante, o sea, pero alucinante porque simplemente que es que me avergüenzo del desconocimiento absoluto que hay. Es volver a la Edad Media, es volver a la Edad Media, ¿eh? Esto, la ilustración no, la dejamos. Lo has apuntado antes y yo desde luego, y tú no sé si convendrás con nosotros o convendrás en esta idea, pero es que es un atraso mental, con perdón, judicial, para muchos que vamos a tener que padecer, si esto se lleva a cabo y de facto se aprueba, porque le vas a dejar al juez tener que tomar unas decisiones que son, de verdad, muchas veces, en muchos casos, que se va a ver afrontar es decir, en situaciones catecuménicas, decir, madre mía, ¿qué hago yo? O sea, ¿a quién A mí básicamente lo que no me da miedo es el debate en sí, el problema es la utilización de estos temas con fines políticos. Es decir, a mí me parece que si queremos perfeccionar una ley podemos abrir un debate serio en nuestra sociedad, pero aquí unas quieren sentirse las que defienden a las mujeres y todos los demás son machistas. Entonces, en el momento que tú pones pegas jurídicas o pones pegas de cualquier tipo para intentar hacer una ley mejor el día de mañana, ya eres machista. Pero pasa con otras leyes o propuestas que defiende Unidas Podemos. Y si de verdad les preocupara a estos colectivos, querían buscar la forma más constructiva de poder debatirlo para que toda la sociedad resolvamos juntos un problema. Pero al final lo que hacen es intentar... no sé si realmente quieren resolver el problema, ese es mi punto. Fíjate, os voy a contar un caso. Cuando era secretario de Estado de Servicios Sociales hicimos varios estudios vinculados a la juventud y a las adicciones. Dependía de mí la delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas y Adicciones. Pues bien, el 20% de las niñas menores de 18 años habían tenido relaciones sexuales. El 20%, una de cada 5. Pero es que el 65% de esas relaciones aproximadamente se habían producido bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Ahí viene el problema. Cuidado porque es que esto es muy complicado. Lo que no se puede evidentemente es partir de un principio absolutamente inquisitorial de que, mira, tiene razón quien denuncia en este caso. Es que no es verdad. Es que no, la razón no la tiene el denunciante. La razón es material, la razón es objetiva y la prueba requiere evidentemente una investigación y un estudio y que la dirima directamente el juez. Sobre todo porque en ese sentido, en cuanto a la actuación, yo más que nada me pongo en el pellejo y en la carne del juzgador. Es decir, que es un embolado, realmente es un embolado. Es decir, con estos es un embolado porque, le van a, lo primero, salvo o excepto que tenga meridianamente justificado en los informes psicopericiales, ¿sabes?, de la persona denunciante, que acrediten que verdaderamente no hubo o no prestó consentimiento o bien a la penetración o a bien cualquier tipo de acto, es decir, sí que, podrá juzgar sobre una cosa que está aprobada. Si no, es que es materialmente, digo, desde el punto de vista, y aunque tengan la capacidad que puedan tener, es que va a ser muy complicado que se puedan juzgar cosas que realmente han pasado. Es decir, vuelvo a referir, y perdóname, querido Javier, que vuelva otra vez a referirme a la sentencia de la Arandina. A eso es decir, iba. se han rebajado las penas. El tema se complica cuando hay una presión mediática, una presión social. Claro. Cuando esos casos de gran impacto mediático se están juzgando en los telediarios, ¿qué libertad tienen los jueces para aplicar
stricto sensu la legalidad tal como usted defiende y no verse arrastrados ante ese criterio social que les lleva a pensar, pero ¿cómo es posible que esos gamberros le hicieran eso a esa joven? Claro, porque los jueces lo tendrían muchísimo más fácil si no hubiera, aparte, políticos oportunistas que cojan el debate público Correcto. que existe en las calles y lo intenten tergiversar políticamente en leyes. Es decir, que los políticos tienen que resolver problemas a través del poder legislativo, estoy de acuerdo. Ahora, que haya un debate en la calle de algo mediático que ya suponga una presión para los jueces y que encima venga Irene Montero a hacer oportunismo político, que de verdad, que digo, que habrá que mejorar la ley, sí, pero no a costa de lo que tú dices va a misa. Claro. Pues en esos casos de relación colectiva de individuos con una joven, usted sabe perfectamente que se han convertido en casos muy mediatizados. Sí, pero fíjate, la evolución del derecho español, desde el derecho político al derecho penal. Las mujeres obtienen el derecho de voto el 1 de octubre del año 31. Es que ha habido otro 1 de octubre donde no se declaraba la independencia de Cataluña, sino que se votaba el sufragio universal en el Congreso de los Diputados. Quiero recordar que los hombres ejercían una tutela absoluta sobre las mujeres. Eso era monstruoso. Obedece a una evolución histórica, pero era monstruoso. Lo que no puede ser lo contrario ahora, porque entraríamos en la monstruosidad inversa. Por lo tanto, la igualdad es otra cosa. La igualdad para un liberal como yo es igualdad de oportunidades. Esto es igualitarismo criminal, y lo digo claramente. Lo que pasa es que yo creo que acertadamente, como bien decía Cristiano, y todos hemos podido constatar que durante los medios de comunicación en esto influyen mucho. Es decir, ya no tanto en la decisión que deba tomar, en este caso, si es una audiencia, sabes que es un tribunal, aunque hay un ponente que es el que se va a pronunciar, pero sí a cualquier juzgador que esté de la instancia que sea en instrucción o en violencia de género. A ver, mediáticamente esto influye, mediáticamente que estas señoritas salgan ahí. A mí me duele mucho que una señorita saque el pecho en una iglesia. Me duele mucho, porque más que nada, porque me lo enseña a mí. ¿Sabes? Que me lo enseña a mí, pero no en una iglesia. Si es decir, escucha, y simplemente, y solo voy a hacer una observación, y en España nos encanta, porque además es que es como el pienso que da de comer a muchos borregos, con perdón, porque me lamento de que sean mis conciudadanos, es decir, que haya juicios paralelos como se han celebrado siempre. Acordaros de las niñas de Alcácer. Hubo 2 juicios. Yo tuve la suerte de conocer bueno, porque era familia del doctor García Andrade, del forense que llevó el tema de la investigación sobre el tema de las niñas de Alcácer. Bueno, pues ahí claramente había 2 juicios que eran paralelos. Es decir, por un lado la televisión y por otro lado realmente el juzgado que le había tocado de instruir eso y de enjuiciar eso. Es decir, esto es mediáticamente influido para muchas veces. O sea, si yo soy juez, yo hago la carrera judicial y yo tengo que juzgar un tema, a mí que me estén todo el rato esto, no es que me incomode, pero sí que me dice, jo. A lo mejor usted, señoría, como juez, se mantiene al margen, pero cuando dicte sentencia, si no es del agrado de las masas sociales que sí se han visto alimentadas con este tipo de informaciones, pues le harán un linchamiento social público, como se ha hecho ya en alguna ocasión que ha obligado a revisar alguna sentencia. Mira, simplemente un apunte, en el caso La Manada, que son unos impresentables desde el punto de vista moral, de comportamiento. Es que eso nadie lo discute. Y delincuentes, pero porque hay una sentencia condenatoria basada en una prueba y una evidencia empírica. Quiero recordar que cuando se hizo pública la sentencia, yo estaba volando, no diré con quién, porque eso ya para mi biografía y cómo fue la reacción de la persona que estaba a mi lado. Pero a los 20 minutos, y la sentencia tenía 100 páginas, Pedro Sánchez ya había emitido un tuit diciendo que la sentencia era injusta. Pero si no te la has leído, pero sabes que arrastra a un conjunto de opinión pública, porque había habido ya un... Usted ya supo que pronto habría una segunda sentencia, y la hubo. Y la hubo. Que sí consideraron más justa. Evidentemente. Porque se ajustaba más a lo que ellos pretendían. En fin, tema muy debatido, el tema de esa polémica ley del solo sí es sí, de la libertad sexual. Lo único que ha quedado demostrado es que la ministra de Igualdad no tiene ni idea de leyes. Quizás para estar en el departamento en el que está, debería para empezar a leerse el Código Penal y ver qué es lo que pone. No tratar de legislar simplemente topando apuntes con un grupito de amigas, sino tomándose las cosas bastante más en serio, puesto que las garantías procesales de nuestro país exigen, por lo menos, una reflexión un poquito más serena y conocedora del tipo de asuntos que hay que reformar. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de si la política se ha convertido en un carrusel en el que la mentira es condición indispensable para poder mantenerse arriba en el poder. ¿Ustedes qué creen?
Una pausa y lo analizamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y sé una reina. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega.
Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alluring Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.